Damos inicio a este nuevo podcast junto a un invitado internacional. Esto es del doctor Jefferson Moreno Nieves, quien es abogado penalista en nuestro vecino país, Perú. Agradecemos por haber podido viajar desde tan lejos, por el espacio que estamos generando para simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Todos los que le seguimos conocemos su trayectoria, conocemos del apoyo, la constancia que ha tenido usted en el ejercicio de la profesión y también el gran aporte que está realizando tanto a estudiantes, abogados, a jueces, fiscales en general. De igual manera, se encuentra Roger de LP Pasión por el Derecho tras cámaras. Muchísimas gracias por estar presente aquí. Damos la bienvenida e iniciamos con este espacio. Qué gusto tenerle y empezamos, doctor. David. Doctor Jefferson, es realmente un gusto tenerle esta noche aquí en la ciudad de Riobamba, aquí en Ecuador. Igual al doctor Roger, que nos acompaña. Es realmente un privilegio sentarme al lado de usted, uno que lo sigue desde que estaba en la universidad, que ha aprendido de sus videos, de sus audiencias. Yo estoy encantado y empecemos. No, encantado yo. Este es un inmerecido honor. Venir de tan lejos para conversar con buenos y futuros amigos, espero que así sea. Y que además ustedes piensen en mí como alguien que puede cumplir con el lema que ustedes tienen. Traducir lo complejo a un lenguaje sencillo, ¿no? Que esa es la idea. Y además, creo que este es un espacio serio, creo que este es un espacio profesional, se los dije ahora en el camino, y uno busca este tipo de espacios para poder desarrollarse, para poder transmitir información a todas las personas que nos ven, estudiantes, abogados, serios, profesionales, con mucha dedicación, con mucho trabajo. La gente no lo ve, pero detrás de esta conversación hay un montón de trabajo, hay un montón de esfuerzo y eso es algo que hay que saludar. Así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la consideración. Y efectivamente, como usted manifiesta, hay un trabajo tras cámaras de toda la producción y de igual manera un trabajo de ustedes a través de LP también, Pasión por el Derecho. Muchísimas gracias nuevamente, ¿no? El agradecimiento es inmenso con nosotros. Doctor, empezamos este espacio. Quisiéramos conocer de usted quién es Jefferson Moreno Nieves. ¿Quién es? Diría un joven abogado, un intento de profesor, intento ser buen padre de familia, intento ser buena persona. Yo creo que no se puede ser buen profesional si no eres buen ser humano. Entonces, a veces la vida, que es un cúmulo de oportunidades para algunos, no necesariamente lo es para otros. Claro. Entonces, en el camino, ya que a nosotros se nos dio la oportunidad de viajar a Ecuador, hay que ayudar a quienes podamos en el camino. Entonces, yo diría un intento de buena persona, un abogado, litigante. Yo me dedico al litigio penal en el Perú. He tenido un desarrollo rápido, creo que un poquito interesante, porque yo he empezado litigando en los delitos más violentos. O sea, yo siempre me he dedicado al derecho penal, eso sí, nunca me he dedicado exclusivamente al derecho civil, comercial, laboral, etc. No, siempre al derecho penal. Y he empezado con los delitos más violentos. O sea, yo he empezado con casos de drogas. Me da vergüenza decirlo. Yo he empezado con casos de robo. Yo he empezado con casos de estafas, hurtos, violaciones sexuales. Y mi camino fue evolucionando con el tiempo. Con el tiempo dejé un poquito de lado ese tipo de delitos. Me dediqué más a los delitos contra la administración pública. Claro. Los delitos, corrupción, cohecho, tráfico de influencias, que lastimosamente el político no te deja obras, pero te deja casos. Claro. Entonces, tú ahí tienes una gama amplia de desarrollo. Pues. Así es. Y ahora, en esta etapa de mi vida, que no sé si es la definitiva, aún no me acostumbro, me estoy dedicando al white collar crime, mira, ni siquiera sé pronunciarlo, al derecho penal económico, trabajo en un estudio corporativo internacional, así que vamos a ver cómo nos va, pero por ahí vamos, eso soy yo. ¿Cómo empezó el sueño de ser abogado? Mire, que se lo he contado en algunas oportunidades en Perú, yo soy abogado por imitación. Ya. En el Perú, como lastimosamente en la historia reciente de países hermanos, pero en el Perú tuvimos un juicio contra un presidente de la República.
que era el presidente Alberto Fujimori. La gran mayoría lo debe conocer. Claro. No necesariamente por el trabajo, pero lastimosamente lo debe conocer. ¿Qué pasó? Que el caso de Fujimori fue a juicio. Y el juicio fue denominado el juicio del ciclo. Entonces lo transmitían a nivel nacional como nunca antes se había transmitido ningún caso. La ciudadanía sabe que hay casos de corrupción, sabe que hay casos de robo, todo, pero no ves un juicio. En ese tiempo, ver el juicio a Fujimori era como ver la novela de las 3 de la tarde. Entonces tú te sentabas en tu sala y veías el juicio a Fujimori. Entonces ya no veías pues, los programas cómicos, novelas mexicanas y todo, sino veías el juicio a Fujimori. ¿Qué mejor novela que un juicio penal? Claro. Entonces, en ese juicio penal litigaba un abogado en la defensa de Fujimori, que era el doctor César Augusto Nakazaki Servigo. Yeah. Y para ese tiempo yo ayudaba a mis padres en un restaurante que ellos tenían, de día restaurante, de noche peña, que ustedes no lo crean. Yo era seguridad en las noches y de las tardes era mozo. Yeah. Entonces mientras yo moceaba, mientras limpiaba las mesas, veía el juicio claro. a Fujimori. Y aparece el doctor Nakazaki litigando con la fuerza que probablemente ustedes conozcan y que todo Sudamérica y todo el mundo conoce. Entonces yo dije, ¿qué se estudia para ser así? Y papá me dijo, derecho. Ya, porque así quiero ser. Entonces, no, pero no, ojo, hay abogados. Yo conocí abogados, pues, todos los borrachos que venían a la peña de mi papá a las noches, yo conocí un montón de abogados. Pero no, yo quería ser como ese abogado. Claro. Estudié Derecho pensando en él. Y mira qué irónica es la vida. Qué curiosa es. Cuando uno quiere, puede. Así es. Salí de mi tierra, abandoné a mi familia, me fui a estudiar Derecho a una provincia en Perú que se llama Chiclayo. Estudié 4 años. Luego los 2 años restantes de la carrera estudié en Lima. Y estando en Lima, se abre una convocatoria para trabajar con el doctor Nakazaki. Obvio. Claro. Obvio. Bien el preparado para primero, ese momento, pues, digamos. Claro. Yo estaba como Montesinos, un personaje ahí icónico. Yo estaba como Montesinos, parado en la puerta del estudio a las 6 de la mañana el día que me llamaron para entrevista. Y obviamente, cuando tú tienes una oportunidad en la vida Claro. como esa, no la desaprovechas. De ese lugar me sacaban, pero muerto. O sea, si yo no era practicante de ese lugar, yo no me iba. Entonces así lo conocí, me hice abogado y empecé a trabajar con él y ya con el tiempo empecé a desarrollarme, ¿no? Así empecé a estudiar Derecho yo. ¿Y cómo son los inicios, por ejemplo, de un estudiante que comienza en el mundo jurídico como pasantes, llamamos acá, también lo llaman chasqui? ¿Cómo lo llaman allá? Chasqui. Sí, un practicante, ¿no? Alguien. Normalmente uno piensa en un practicante y dice, ese es el que compra el café. Claro. Lo que pasa es que era brutal para mí trabajar con el doctor Nakazaki, porque con el doctor Nakazaki no compras café. No es que el doctor te diga, oye Jefferson, cómprame unos chocolates y ese es tu trabajo de la semana. No. Prepara audiencias. Lo que pasa es que el doctor Nakazaki, y además por el perfil que él tiene, litiga en los casos más importantes. No, les digo que lo conocí defendiendo al presidente de la República. Entonces tú no bajas de ahí, pues normalmente tus casos son de ese nivel de complejidad. Entonces ya no necesitabas a alguien que te traiga el chocolate, sino necesitabas a alguien que te ayude con el procesamiento de los casos. Así es. Entonces fue muy brutal el iniciar con el doctor. Aunque debo confesar que antes de trabajar con el doctor Nakazaki, como siempre me había gustado el derecho penal y me interesaba, también he trabajado en otros ámbitos, ya lo he contado en alguna oportunidad. Yo he trabajado en la Fiscalía, en el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal en el Perú. Y ahí sí, pues, lastimosamente, debo decirlo, ahí sí el practicante es el que compra el ceviche. Claro. El practicante es el que trae el refresco. Claro. El practicante es el que le compra el menú a todos los del despacho al mediodía. Entonces, y mi chamba en la Fiscalía, antes de empezar a trabajar con el doctor Nakazaki, era agarrar la carpeta fiscal, agarrar una aguja de este tamaño, un hilo bien grueso y empezar a coser. Ese era mi trabajo todo el día. ¿Cómo terminaba, mi hermano? Y si no estabas cosiendo, estabas foliando. Qué aburrido, yo decía. O sea, cuando yo vi al doctor Nakazaki en la audiencia del juicio de Fujimori, dice, así no era, dije. Porque es un proceso, ¿no? Claro. Es un obviamente. proceso. Así es. Tú tienes que pagar tu derecho. Yo siempre lo he dicho. El sistema procesal peruano, y entiendo el sudamericano en general,
como se ha reformado, ha permitido que jóvenes, como yo, como ustedes, como probablemente muchos en Ecuador y en el Perú, puedan ingresar al sistema procesal penal. Pero ojo, una vez lo dije, si tú vas a ingresar a una casa que no es tuya, no entras pateando la puerta, pues. Entras por un costadito, pidiendo permiso, respetando a quien está comiendo en la sala. Tu respeto a los mayores, respeto obviamente a los abogados que toda su vida han estado en procesos. Una cosa es respeto, otra cosa es sumisión, sin duda, pero siempre respetando. Es una casa ajena, nos han invitado y mira, nos han dado la opción de entrar. Y te vas a poner malcriado, y te vas a poner prepotente, te vas a poner egocéntrico, eso es un error, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El joven tiene un gran espacio, pero tiene que hacerlo también con responsabilidad. Porque, ojo, ya que estamos hablando de historias, les cuento una. Cuando ya yo tuve mi propio estudio de abogados, ¿no? Tuve un practicante, probablemente lo vea él. Y mi practicante era un buen chico. Estuvo conmigo buen tiempo y luego me dijo, doctor, yo me voy a ir a otro lugar. Le digo, tranquilo, ve con Dios. Con el tiempo lo vi de trabajador en el Congreso de la República. Y hoy en día en el Perú es el alcalde más joven que tiene todo Lima. Perfecto. Es alcalde allí en Lima. Entonces un día lo visito. Y él me dice, doctor, mire, ahora yo alcalde, ¿usted cómo va? Sí, tranquilo, le digo, tú sabes cómo soy, litigando mis casos. Y le dije, recuerda, tú eres el alcalde más joven. Si tú fallas, los jóvenes que vienen detrás han perdido una gran oportunidad. Porque ya el pueblo, la sociedad, el derecho, la justicia, en cualquier ámbito, cuando ven que el muchacho falla, ya los muchachos no van a poder. Y ya los que vienen detrás les estás truncando el espacio. Entonces es una gran responsabilidad la del joven, que por ejemplo está sentado en una entrevista en Ecuador, el joven que asume un caso problemático, un caso emblemático en un juzgado, tiene una gran responsabilidad, ¿no? Bueno, yo ahí sí quisiera topar el tema que usted lo vino manejando, es del tema, por ejemplo, de los pasantes, ¿no? Qué importante es topar lo que usted lo acaba de decir y nadie ha hablado en estos espacios, es, si bien es cierto, se habla del pasante que es el que va a comprar, o que es el que cuida la oficina, o es el que hace las veces de secretaria o secretario, pero todo deviene también con quién vas a ser pasante. Sí, claro. O sea, pasante de quién eres. Sí, claro. sí, O sea, hablamos de que hay abogados que tienen causas que te pueden llevar a catapultarte en el tema de conocimiento, o hay abogados que te pueden llevar a la destrucción total. Totalmente. Porque si no escoges bien con la persona que vas a practicar, o si no escoges bien con la persona que vas a aprender el litigio, puedes fracasar. O sea, y es algo que deberían tomarlo en cuenta estudiantes, porque como decía, este espacio también es para los estudiantes. Claro, lo ven a veces fácil, ¿no? Por ejemplo, ven ahora este espacio del podcast, le ven al doctor Jefferson, le ven a todos los que están en el espacio y dicen, qué fácil. O sea, que fue tan sencillo que fue, él cuenta su historia, cómo vino y se hizo, pero no es sencillo. O sea, no es nada fácil y además debes tener estrategias hasta para eso. Estrategias de vida para ejercer tu profesión, para escoger bien con quién vas a trabajar y qué casos vas a defender también. Y mira, qué importante es lo que dices. Te voy a decir algo que decía mi maestro. Tú tienes que ser abogado sin ser abogado. O sea, acá, para manejar en Riobamba un vehículo motorizado, claro, necesitas una licencia, ¿sí o no? Claro. ¿Entonces qué quiere decir? Que tú no puedes manejar si no tienes licencia. ¿Y cómo aprendes? Claro. Manejando. Claro. Pero para manejar necesitas licencia. Entonces es una incoherencia. Claro. ¿Qué se hace? Tienes que aprender a manejar sin tener licencia. Lo mismo pasa con la abogacía. Así es. Tú tienes que ser abogado sin ser abogado. Claro. No podrás ejercer, no tendrás la licencia para manejar, pero tienes que tener un comportamiento de abogado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien viene a trabajar conmigo, viene con esa emoción que tú dices. Mira, que Jefferson, que la foto, que el video, que los aplausos, que Roger, que LP, que Ergo, ¿no? Claro. Todos quieren ser hasta que descubren cuál es el sacrificio que viene detrás. Todos quieren ser litigantes hasta que saben lo que significa. Así es. Noches sin dormir, dejar tu casa, trabajo duro, estudio profundo. Ese sacrificio, pocos están dispuestos a pagar. Y como iban diciendo, todo se aprende en la casa en que uno se forma. Porque
Vas aprendiendo el ritmo de trabajo, vas aprendiendo el ritmo de estudio, vas aprendiendo las costumbres también. Y las mañas, que Ajá. ese es el problema, porque ahí viene la continuidad y la corrupción, pues. Ajá, claro. Tú tienes un practicante que le dices, consígueme una copia y te la consigo por 20 soles. En Perú, pues 20 soles, pon acá $10. La consigues por $10, $15. Y viene orgulloso. Claro. Digo, porque les voy a contar una historia. Esa va para el segundo libro que vamos a publicar con LP. Un día, mi maestro me dice, Jefferson, necesitamos una declaración. Entonces, como un muchacho emocionado, cuando el maestro le hace un encargo, te vas a la policía. Y en el Perú, Claro. lastimosamente, pues nuestra policía, no es generalizado, pero nuestra policía te dice, ¿qué necesitas? Necesito la copia de la declaración. Perfecto, eso. Pero hay un trámite para eso. Tienes que irte al banco, tienes que pagar una tasa, tienes que presentar un escrito, yo tengo que revisarlo y recién ahí veremos si tu pedido procede. Claro. Ahora, si quieres, acá hay Exacto. un banco sin cola. ¿No? Y le dice, conmigo puede ser directo. Y uno se emociona. Claro. Me dice, bueno, ¿cuál es el problema? Yo, Aparentemente algo pequeño, ¿no? claro, aparentemente Claro. es una minucia, ¿no? Que no hay ningún problema. Da sus $5, $10 para hacer la analogía acá al sistema ecuatoriano. Y consigo la declaración, regreso de mi maestro se emociona, recibe la declaración, están trabajando y todo, cuando se le prende el foco, voltea y me dice, ¿y cómo has conseguido la declaración? Claro. Y uno emocionado, no, tranquilo, ya después yo pido de caja chica que me devuelvan. ¿Qué? ¿Sí, de caja chica? ¿Cuánto pago? No, $10. ¿Qué pago? Dice, en este momento te largas de acá. Y me dijo lo que nunca he olvidado y felizmente mantengo hasta el día de hoy y puedo hablar con orgullo y además con la responsabilidad de que jóvenes también me escuchan, Claro. de que jóvenes también me siguen. Y orgulloso y poniendo la cara de que desde ese día nunca más lo volví a hacer porque mi maestro me dijo, si algún día en tu, bueno, no puedo repetir las palabras que me dijo, En tu ¿no? Pero- pip. vida, si algún día en tu vida tienes que pagar para que te reconozcan un derecho, entonces no puedes llamarte a ti mismo abogado, porque has perdido tu tiempo. El abogado no es el que paga para que le reconozcan un derecho, es el que lucha para que le reconozcan un derecho. Ese día entendí, Claro. y desde ese día no he pagado ni un sol, y lo puedo decir orgulloso. Y la gente que trabaja conmigo sabe que somos gente honesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te vas a un despacho donde esa es la maña, donde ese es el arreglo, entonces es una formación de corrupción, pues. Claro. Entonces, y el sistema sigue podrido Claro. justamente porque tenemos ese problema, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el ritmo de trabajo y el ritmo de vida que usted llevaba con el doctor Nakazaki? Bien difícil, obviamente. Pero es mucho más sencillo cuando estás solo. No tienes esposa, no tienes hijos, no tienes ni perro, ¿sí? Vives en un cuarto alquilado, probablemente del mismo, mucho más pequeño del espacio en el que nos encontramos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Estar en tu cuarto o estar en la oficina trabajando? Entonces, prácticamente mi vida era, pues, 22/7, ¿no? ¿Qué tiempo usted trabajó con el doctor? Bueno, he trabajado unos 3, 4 años aproximadamente. Luego de esos 4 años usted ya adquirió conocimientos, práctica y todo lo demás. ¿Y usted decidió abrirse una oficina solo o tal vez? Pasé a trabajar con el doctor Eduardo Álvarez Irala. El doctor Eduardo Álvarez Irala es un docente universitario muy respetado en el Perú. Él es coordinador de la maestría de Derecho Penal de la Universidad San Martín de Porres, de las mejores del Perú. Y él me dijo, ¿por qué no trabajas conmigo? Ujú. Pero yo no necesito un empleado. Claro. Necesito un socio, un asociado. Claro. Un asociado. Y empezamos a trabajar juntos. Y ahí empecé a adquirir ya determinada independencia. Porque, Ajá. a ver, y esto lo digo obviamente con todo cariño y respeto, pero el peor error del abogado penalista, obviamente es el ego, sin duda alguna. Se Claro. dice que los abogados somos muy egocentristas, somos Así es. muy orgullosos, ¿no? Y el penalista, Pero- ese es el que duplica los estándares. Pero ¿cuál es el error? De que tú seas tu oficina. O sea, que la gente venga solo por ti. Así es. Ese es un error.
Porque un día vas a colapsar. Ya no vas a poder tú solo. Entonces, la gente tiene que venir a buscarte, no por ti, sino por tu equipo de abogados. Entonces, el doctor Álvarez Irala, no, la gente no venía por él necesariamente, venía por su equipo, y eso permitía que yo pueda tener mayor presencia en el litigio, y así él me permitió mi primera entrevista en televisión en defensa de un caso muy complejo. Yo era mucho más flaco que ahora, mucho más muchacho y todo, y aún así él me dio esas oportunidades. Muy buena experiencia. Doc, ¿usted cree que este fenómeno de que el abogado litigante en materia penal tiene su oficina por sí mismo y lo van a buscar a él, se ve específicamente solo en esta materia o también se puede ver en el derecho corporativo? Porque en derecho corporativo se habla de que los clientes iban a buscar a la oficina, al equipo, más no al abogado específicamente, como pasa en materia penal. No, no es sostenible. Yo creo que no es sostenible. Mira, yo les estaba contando ahora, yo he tenido mi evolución. Claro. O sea, he estado en los casos violentos, por así decirlos, ¿no? Los casos que he mencionado. He pasado luego a delitos de corrupción y ahora estoy trabajando en el white collar crime. No es posible que un abogado pueda asumir un caso corporativo de white collar crime solo. Es más, las empresas que buscan abogados de esa naturaleza no buscan un abogado individual, buscan un equipo de abogados. ¿Por qué? Porque esos casos requieren trabajo. Primero, en el caso, o sea, tú necesitas un abogado que le haga seguimiento al caso todos los días, necesitas probablemente el académico, el que construya la estrategia, luego necesitas el litigante, el que dé la cara en una audiencia, en una entrevista, etcétera, y luego necesitas al abogado del trámite interno, porque ojo, las grandes empresas, y eso lo he descubierto ahora, no es que a tu cliente de caso de crimen organizado, tú le dices, aló, sí, Juan, ya, hoy tuvimos la audiencia, por si acaso todo bien, ya, listo, hablamos la siguiente semana, y cuelgas, no. Las empresas lo que te piden es un reporte, necesitan un informe, eso tienes que mandarlo por correo. ¿Quién hace el informe? Entonces necesitas todo un equipo. Es imposible que en el mundo corporativo una empresa busque a solo un abogado, busca un equipo de abogados. Ya, hablamos del tema de la estructura, ¿no? La estructura como empresa en el caso corporativo, un ejemplo que usted defiende. Pero ya hablando del tema del delito, ¿cuál es la diferencia si a la final termina siendo igual o peor delincuente el corporativo que el que estafó, el que violó? No digo que es uno más grave, uno más bonito, uno más feo. Lo que digo es que imaginemos un caso de violación. Le piden prisión preventiva a tu cliente. ¿Cuántos abogados necesitas para ir a la audiencia de prisión preventiva? Uno. Claro. Es el que oraliza. Obviamente tú tienes un equipo detrás que te ayuda a procesar la información, la ordenas y vas con tu presentación a la audiencia. Ajá. Pero ya, uno para que oralice y se acabó el problema. Claro. Ganas la audiencia de prisión y eres el rey saliendo en hombros de la audiencia. Obvio. Pero en el mundo corporativo no. En el mundo del derecho penal económico, en el white collar crime, en el mundo del compliance, etcétera, en el due diligence, lo que necesitas no solamente es ganar una audiencia de prisión, porque normalmente no hay audiencias de prisión, porque normalmente los casos no van a juicio, porque normalmente aquí el proceso es más estratégico. Entonces, por ejemplo, a ver, no quiero que esto suene mal, no quiero que me escuchen mis actuales empleadores, pero es como que te apagan el fuego. Es como Rocky, que tiene ojos de tigre, y un día está en una audiencia de prisión litigando, y se está yendo al penal, y visita a su cliente, y junta los arraigos, ¿no? Y al otro día está sentado frente a una computadora, redactando un informe respecto a lo que sucedió en el proceso. A eso quería llegar. Jefferson Moreno, ¿en dónde se siente más cómodo? ¿En qué tipo de derecho se siente más cómodo? Lo que pasa es que para saber qué mueble te gusta, tienes que probar todos los muebles. Pues. Entonces, lo que yo he decidido, no ha sido una decisión muy fácil, debo decirlo. Abandonar el litigio tradicional, abandonar la popularidad de los casos. Porque normalmente cuando tú litigas en casos problemáticos, emblemáticos,
tú estás pues todos los días en entrevistas, tú estás todos los días litigando en audiencias importantes, Claro. LP te llama cada rato, ¿no? O te llaman de Ergo. ¿Por qué me llaman ustedes? ¿Porque le digo algo corporativo? No, porque me han visto probablemente en una audiencia, en una clase. Claro. Yo he tomado una decisión muy radical. Yo he tomado la decisión de dejar ese tipo de litigio, abandonarlo radicalmente y pasar al litigio más oculto, más estratégico, más de escritorio, que no es malo. Yo lo que quiero es saber cómo es. Ajá. Si es que no me siento cómodo, Claro. probablemente retorne a mi litigio tradicional, probablemente vuelva a defender gobernadores regionales, primeras damas de la nación, Claro. políticos, y deje el mundo empresarial. Pero por ahora me estoy dedicando al litigio empresarial, penal económico. O sea, Claro, así no es. me ven litigando laboral, civil, Claro. no. El penal económico. Ujú. Pero vamos a ver qué pasa. Además me he sentido muy cómodo porque he conocido creo que a un gran abogado y en realidad a un gran ser humano, que es el doctor Augusto Loli. Yo he tenido muchos maestros en mi vida, o sea, he conocido muchos mentores. Claro. El último que he conocido es Augusto Loli. Augusto Loli es un abogado que casi toda su vida ha estado en el mundo corporativo. Ujú. Él probablemente no lo vean en LP, Claro. probablemente no lo vean en Ergo, probablemente no lo vean en una audiencia de prisión preventiva, pero es el abogado más importante en el mundo penal que tiene el Perú. Y ese es su fruto, es decir, ser el más importante sin necesidad de ser el más popular o mediático. Entonces, él es un gran ser humano y por él, yo creo que es por él que he tomado la decisión de seguir en la aventura del penal económico. Vamos a ver cómo va. Nada es definitivo, ¿ah? Nada es definitivo. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Usted qué considera que debe tener una característica un abogado para ejercer el derecho penal? Hablamos, un recién graduado, ¿qué tiene que caracterizar? Si lo quieres resumir en una palabra, Ajá. yo creo que el abogado penalista debe tener mucha persistencia. Mucha persistencia. Porque les contaba ahora sobre una historia que está en un libro, pero en realidad es una historia real. Tú vas a una audiencia, haces un buen trabajo, te preparas, tienes a tu equipo, armas tus diapositivas, las presentas en la audiencia, destruyes a la fiscalía y pierdes. Entonces lo que sucede normalmente con un ser humano, con el ser humano por naturaleza, Sí es. que enfrenta un problema, es dice, ay, pobrecito, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Claro. ¿Cómo he perdido si yo me he esforzado? Y te destruyes. Ujú. O sea, el ser humano, por así decirlo, pues el común de los mortales, cuando enfrenta un El que problema... no es abogado, quiso decir. Me refiero al que... No, pero me refiero a la sociedad en general. Claro. O sea, el que enfrenta un problema, la reacción natural del ser humano ante un problema, ante una situación difícil, no es levantar la cabeza, sacar la Así es. fuerza de donde puede y enfrentar el problema. Esa no es la naturaleza normalmente del ser humano. ¿Por qué no es esa la naturaleza? No lo sé, creo que es... Yo una creo que es un cuestión tema cultural. de personalidad, puede ser cultural. Por A ejemplo, veces los sudamericanos nos hemos sentido Así es. menos frente a otros que al parecer tienen mayor posición económica, social, personal, de conocimiento. Entonces nos sentimos y nos agazapamos Así es. y nos sentimos menos. Claro. Entonces son pocos los que frente al problema dicen, no, Alternativa. yo lo enfrento. Así es. Entonces, un abogado penalista, cuando recibe un cliente, recibe una persona con un problema. Entonces, imagínate una persona que diga, ay, ¿tú tienes un problema? Te doy Dios, búscate un cura. Claro. No, pues, necesitas a alguien que dice, ¿tú tienes un problema? Yo te voy a ayudar a enfrentar ese problema. Y yo no te voy a abandonar. Y tú vas a estar conmigo siempre y cuando me mientas. Y yo voy a Así ir a es. la audiencia. Y yo voy a pechar por ti. Entonces necesitas mucha perspectiva, mucha fortaleza, mucha... ¿Cuáles son las consecuencias de que, por ejemplo, un cliente mienta a su abogado? ¿O cuáles pueden ser las peores consecuencias? La consecuencia natural es que lo abandones, ¿no? Claro. Son pocos los abogados que hacen eso. Lo escuché un día en un podcast porque yo lo he visto acá, yo lo he visto, pero no lo quiero repetir. Lo que pasa es que
es responsabilidad de los abogados. Son pocos los abogados que se sientan con un cliente y le dicen, tú y yo, no hay esposa, no hay hijos, Ajá. no hay amigos, tú y yo. Tú me vas a contar qué es lo que ha pasado. Y si yo considero que efectivamente eso es lo que ha pasado, yo te defiendo. Y ahí arranca tu estrategia, armas todo un esquema y vas para adelante. Y puedes sostener tu posición hasta el final, Claro. porque estás convencido de lo que te ha dicho es real. Ajá. Eso no se hace. O sea, no me vengan a decir que eso se hace en todos los casos. A ver, ustedes. Y yo tuve un caso. Ya, pero ejemplo, viene un político, viene un bueno, gran eso- caso, el mega caso. Tú lo sientas y lo carajeas y le dices, tú me dices, si no, no acepto. No, más bien tú lo primero que dices es, acepto, luego me cuentas. Claro. Esa es la realidad. Sí, pero es un error que les puede costar la prisión, ¿no? O sea, Totalmente. yo tuve un caso igual, me recuerdo, una flagrancia de una persona que le habían hecho un allanamiento y él me decía que era por un accidente de tránsito y resulta que no era un accidente de tránsito al momento de ir a dar una declaración en la fiscalía. La fiscal me comentaba el por qué era la detención y yo también me era sorprendido porque según yo fui por Claro, otra sí. detención, ¿no? Entonces yo me reuní con él y le dije, cuéntame. Y solo, ojo, solo con él, cuéntame qué es lo que pasa. Y se cerró, no sé. Perfecto. Volví a reunirme y me dijo, no sé. Nos instalamos en la versión, él comenzó a dar la versión, había el agente investigador que estaba ahí y el agente investigador iba sacando todos los documentos que tenía y la fiscal me reiteraba, me decía, doctor, necesito que le asesore porque no puede seguir rindiendo la versión así. Le dije, doctor, he hablado con él previamente, pero le pido nuevamente, por ejemplo, un espacio para poder tener contacto con él. Tomé contacto y le volví a insistir. ¿Usted qué conoce del caso? No conozco y no conozco. Pasaron 3 veces. El señor acabó de rendir la versión. La fiscal ya tenía listo el pedido de formulación de cargos en contra de él, porque obviamente estaba mintiendo. Posterior a eso le tocaba dar una declaración a un familiar de él. Y mientras él daba la declaración ante la fiscal, la persona que rindió la primera versión fue a contarle al agente investigador la verdad. ¿Ya? Y el agente investigador, cuando yo salía, me dice, dígale a su cliente que le diga la verdad. Y eso es un error garrafal. Y eso es de entrar perdiendo desde el inicio. Pero eso es culpa de ellos Mira, también. no quiero cambiar los roles, pero ¿hay alguna persona en quien confíes más que en tu esposa? No, No, claro que no. te aseguro que no. Claro. Yo te veo a los ojos y además hemos conversado. Así hemos es. estado 3 horas viajando y te aseguro que no. Tú imagínate el reto de un abogado que un día tú estás en un proceso penal y te sientas sin tu esposa y te dice quiero que confíes más en mí que en tu esposa. Claro. Ese es el dilema del abogado de penalista, porque tú tienes que lograr ser su confidente más allá de las personas más cercanas que él puede tener. Esposa, hijos, amigos. Y dice, ¿a ti te va a confesar algo Claro. que no le diría a nadie más? ¿Cómo puedes lograr eso? Entonces, eso es lo que hablaba además con Denis, que ahora de Ecuador, que estuvo aquí en la rueda de prensa, y él me decía, yo vi un video donde hablaba de que a veces para ser abogado hay que tener calle, ya está, pues. Claro. Entonces, ahí demuestras tú una habilidad de confianza, de darle la confianza necesaria al cliente Perfecto. para que él te cuente el tema. ¿Podría usted, ingresar un poco más adentro del tema de que el abogado debe tener calle? ¿Cómo es? ¿A qué se refiere? O sea, me refiero a que un abogado tiene que estar preparado, tiene que tener los conocimientos Claro. Y necesarios. debe saber cuándo le está mintiendo también. Porque muchas de las veces el abogado sabe que le están mintiendo, pero dice, bueno, Sí, claro. problema de él. Sí, claro. Igual ya no me voy a ir a la cárcel. Pero no debe ser la postura del abogado defensor. Es que ese es lo que yo decía. Pocos abogados hacen el filtro inicial de la confesión cura, feligres, Claro. abogado, cliente. Pocos hacen esa confesión. Normalmente tú dices, este es un buen caso, venga para acá, luego me cuentas qué pasó, pero yo quiero aceptar el Claro. caso. Es un gran problema, Claro, sin duda alguna. totalmente. Y uno debe confesar que eso nos pasa más de una vez. Hay que empezar a renunciar a ese tipo de acciones y empezar a realizar filtros. Pero lo que digo es esto, no. El abogado necesita conocimiento. Tú necesitas estudiar
¿Qué significa la tipicidad? ¿Qué significa el juicio de subsunción? ¿Cuáles son los filtros de imputación objetiva que se reconocen en la modernidad? Claudia López Díaz, los que tú quieras, ¿sí? Puede ser jacobsiano, puede ser roxiniano, pero tienes que tener conocimiento. Quieres trabajar con los niveles de sospecha en la probatoria, suficiente, reveladora, etcétera, fuerte, lo de que tú quieras. Pero no es suficiente ese conocimiento. Lo que necesitas es una habilidad adicional humana. Porque el proceso penal devela lo peor del ser humano. Entonces, en esa naturaleza, tú tienes que tener habilidad humana para entender qué es lo que está pasando. Si es que él te está mintiendo, te está diciendo la verdad, eso es cierto, no es cierto, qué es lo que puede pasar después. Y esa visión estratégica no te la enseñan en una maestría de constitucional, pues le contaba a Denis ahora. No. Eso se aprende, claro, obviamente, de habilidades diferentes. ¿Hay algún caso en el que usted haya podido practicar o ejercer más allá del tema jurídico? Oh, sin duda, eso no te lo puedo contar ahora. Esa la voy a dejar para cuando ustedes vayan a Lima. Ya, perfecto. Doc, y hablábamos de los abogados penalistas nucleares y los abogados penalistas corporativos. Ambos tienen un perfil diferente. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre los perfiles? No quiero herirles. Sí, no, o sea, ¿qué pasa? Cuando yo fui convocado a trabajar en el penal económico, en el mundo corporativo, recibí de este nuevo mentor que les estaba contando algunos consejos. Y lo primero que él me decía es lo siguiente: ¿por qué el abogado penalista tiene que ser visto como el mafioso, Claro, como el malcriado, como el que se viste mal? Y el abogado corporativo tiene que ser visto como el formal, como el más caballero, ¿no? claro. Y me decía, ¿por qué? Y empezando de la vestimenta, Claro. empezando del tipo de conversación que tú tienes con un cliente. Entonces, ¿hay un perfil diferente? Sin duda que hay un perfil diferente. Me queda clarísimo que para ingresar a trabajar al mundo corporativo necesitas un perfil diferente. A mí me cuesta mucho. Yo ya voy trabajando en el mundo corporativo aproximadamente 2 años y medio. Y me cuesta. Aún no puedo redactar un bendito informe que les guste. Claro. Pero mándame una audiencia de prisión, pues yo soy lo máximo, ¿no? Pero no puedo hacer un bendito informe para el mundo con el lenguaje que les gusta, etc. Eso cuesta mucho, son perfiles absolutamente diferentes. Hablamos que, bueno, para el tema de las audiencias, por ejemplo, hay una preparación previa, ¿no? En el tema académico, en revisar el proceso. Pero ya en una estrategia de litigio, ¿qué es lo más descabellado que usted ha hecho en una audiencia? Descabellado. Ajá, lo más fuera de lo común, como una estrategia suya propia, ¿no? Bueno, no sé, a ver, si me pongo a pensar ahorita, o sea, se me vienen a la mente varias cosas, pero no sé, yo diría probablemente ser más estratégico en el uso de la información. A ver, ¿qué pasa? En el proceso penal, uno siempre quiere ganar, sin duda alguna. Y en esas ganas que uno tiene, normalmente la primera audiencia que tú tienes, el primer debate que tú tienes, es tu primer momento para demostrar toda tu fortaleza. Claro. Entonces, la primera audiencia vas y golpeas, que sí, que yo, que... Y la fiscal queda herida en su orgullo, y la juez dice, hay que tener cuidado con este abogado, porque es peleoncito, ¿no? Y creo que ese es un grave error. Hay un libro muy bonito, ahora que hablábamos de que el abogado no solo debe leer de derecho, que se llama Roma soy yo, que es de Santiago Postegui. En el libro se cuenta la historia de César. César, antes obviamente de ser el César que todos conocemos, emperador romano, asumió una causa como fiscal. Y en la antigua Roma, para asumir el cargo como acusador fiscal, tú tenías que competir con otros que también querían ser acusadores. Tenías que ser ciudadano romano, obviamente. ¿Qué hace César?
para ganar, porque quería acusar a Dolabella, que era un senador corrupto. Hace una pésima presentación la primera vez. Entonces, la primera vez, toda la gente se ríe de César. Y de sus competidores para acusadores aplauden. ¿A quién escogen como fiscal acusador? A César. ¿Por qué? Porque querían ayudar a Dolabella a que pierda el caso. Entonces, el César hace un ridículo la primera sesión y la segunda sesión hace un contra espectacular y todos dicen, ¿de dónde salió este muchacho? Porque además era muy joven en ese momento. Entonces, ¿qué creo que es lo más descabellado que he hecho? Llevarme a la práctica esa historia. Entonces, en una audiencia, porque además la fiscal había ofrecido muy mal su prueba, entonces, hacer el ridículo. Pasar vergüenza. Ese video no lo he compartido en mis redes, obviamente, ¿no? Le he pedido a Roger que por favor lo esconda. Una muy mala audiencia. Suya. Claro, mía. Y que uno por orgullo y por ego podría decir, eso no puede pasar. Entonces dije, voy a hacer como el César. Una mala audiencia la primera, una vergüenza de audiencia. Ojalá nunca se publique ese video. Para que cuando llegue el momento del interrogatorio que me interesaba a mí, claro, yo sea el débil, el neófito, el débil, el incompetente, para poder atacar muy bien. Dicho sea de paso que resultó, dicho sea de paso que funcionó en cierta medida. Pero si tú me preguntas lo más aventurero, así lo que uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que lleves esa estrategia a un juicio de la vida real? Yo creo que ha sido algo así. Y eso puede servir en algún momento, hay que ser estratégico. El proceso penal, así como es un juego de ajedrez, implica mucha estrategia. Entonces, cada paso que tú das es un paso pensado, ¿no? Entonces, yo creo que, si me preguntas por una aventura, yo creo que esa es una de las más riesgosas, además. Claro, obviamente. Porque si tú le generas, estudien ustedes, ustedes que han estudiado, han conversado, yo los he escuchado, las técnicas de la litigación oral. ¿Qué te dicen? Que el primer contacto con el juez es el más importante, que tú tienes que dejar una buena impresión, y si quedas como una porquería de abogado, hasta te pueden cambiar. Pero por supuesto, entonces creo que es lo más riesgoso que yo he hecho con juez. Una vez que usted ha ejercido la profesión, considero que también ha habido oportunidades de ejercer la política, porque ya le conocen, le van viendo la estrategia en la que usted va manejando su oratoria. ¿Ha pensado alguna vez en la política? Nunca lo he dicho antes, no lo he confesado y es la primera vez que lo voy a decir. Pero hace no mucho me ofrecieron un cargo político. Eso no lo he contado. Algún periodista en un momento lo publica. O sea, era una conversación muy interna con obviamente el gobierno de turno y un periodista lanza la noticia. Entonces, cuando yo veo la reacción ante la noticia, digo, no, mejor no. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho algo, a mí me gusta trabajar, entonces no puedo ser político, pues. Porque el político no trabaja. Entonces, era uno de dos, o traicionaba mis propios principios, porque además era un gobierno con quien yo no congeniaba, o bueno, me iba por el hambre de poder y además el figuretismo necesario. Decliné y dije que no. Ahora, no le cierro la puerta, sin duda alguna, a la política, porque además es una forma de ayudar a nuestra sociedad. O sea, por ahora mi forma de apoyo a la sociedad es la docencia. Yo me saco el alma enseñando. Yo enseño los lunes en pregrado. A ver, te hablo de este año. Yo lo he enseñado los lunes en pregrado en San Martín, los martes en pregrado en San Martín, que es una universidad de Perú. Los miércoles he enseñado en el posgrado en UNASAM. Los jueves he enseñado en la Decana de América, en la Universidad Nacional San Marcos. Y los viernes he enseñado en San Martín. Y los sábados enseño en el posgrado de la Universidad San Martín. O sea, yo me parto el alma enseñando. Y creo que ese es mi aporte a la sociedad por ahora. Porque el único futuro cercano bueno que podemos tener es con buenos profesionales. ¿De dónde salen esos buenos profesionales? De las aulas. Entonces hay que ayudar un poquito a la formación. Por ahora ese es mi apoyo. No descarto
una participación política. No me gustaría mucho en realidad un cargo que sea muy político, preferiría un cargo más técnico-político. Imagínense un ministro de Justicia, imagínense un miembro de Tribunal Constitucional, Claro. una Corte Constitucional ecuatoriana, ¿no? Puede ser, pero no está en mis planes cercanos. Por ahora yo me dedico a la formación docente, al litigio profesional, ¿no? Pero nunca digas nunca. Así es. No escupas al cielo porque cae en tu vaso y después es bien difícil tomar la copa. Claro, efectivamente, tal vez usted le cerró la puerta al tema del ministerio, por ejemplo, porque tal vez puede ser un cargo menor y ha pensado en algún cargo bastante grande. Por ejemplo, hablemos una presidencia, una vicepresidencia. No, pues por favor. Te voy a responder lo que un día le respondí a una fiscal. Un día estábamos en una audiencia, no me acuerdo de qué era la audiencia de impedimento de salir del país contra una ex primera dama. Yo defendía a la ex primera dama del país. Y la fiscal agarra y dice, pues hay peligro, porque la señora contrata abogados reconocidos. Entonces yo le digo, a mí me conoce mi familia, le digo, eso no es ningún problema. Entonces te contesto así, porque, no, o sea, para aspirar a un cargo de esa naturaleza, primero, obviamente necesitas ser conocido. Segundo, necesitas la formación necesaria. Alguien decía por ahí, no recuerdo, no quiero usar la frase sin cita, pero alguien decía, el primer acto de corrupción de un funcionario público Es de aceptar un cargo. es aceptar un cargo para el que no está preparado. Así es. Entonces yo no tengo el conocimiento necesario de la administración pública para adquirir un cargo en este momento. Tendría que prepararme, probablemente estudiar algo pero de no le cierra la gestión puerta. pública. No, sin duda. Claro. Además, yo tengo que estudiar gestión pública, Obviamente. porque tengo que participar en casos de delitos contra la administración pública. Entonces es importante que yo estudie. Si eso queda de taquito para la función política, bueno, bienvenido sea. Y hablando en el tema, por ejemplo, de su profesión mediáticamente en Perú, ¿cómo ha jugado un papel importante eso? O tal vez mediáticamente ha habido tal vez alguna incidencia en tratar de afectar su buen nombre, ¿o no? A ver, en el Perú, Roger está presente, con Roger Vilca, está presente con nosotros en este momento. Lo que pasa es que Roger funda un instituto, un portal de capacitación, de difusión de información que lleva por nombre LP, Pasión por el Derecho. Entonces, nosotros de cierta forma hemos hecho una sinergia, porque Roger tiene la logística, Roger tiene el nivel de difusión necesario y probablemente yo tenga El pegue. la clase, o sea, simplemente la clase, o sea, Claro, la posibilidad de transmitir información a la gente de manera sencilla como ustedes pretenden hacer. Entonces, creo que hemos realizado una muy buena sinergia. ¿Qué implica eso? Eso ha implicado que con todo el poder de difusión que tiene Roger y LP, y además el contenido que yo podría brindar, esto se masifique, esto explote mucho en el Perú y además explote en Sudamérica, porque ustedes bien me han llamado, no porque yo hable con mi mamá, con mi prima, sino porque ustedes me han visto probablemente en algún portal, en algún canal o en algún programa específico de LP. Entonces, ¿qué implica? Que el clavo que más resalta es el clavo que más hay que golpear. Así es. Entonces, la publicidad y la presencia tiene de ambos lados. Yo les decía ahora, hay gente que a mí me odia y yo no las conozco. O sea, nunca han cruzado una palabra conmigo, pero me odian a muerte, ¿eh? Claro, probablemente sea porque es el clavo que más resalta. Claro. Pero eso es natural. Así es. Uno cuando acepta un rol como ese, tiene que estar dispuesto a aceptar el halago y aceptar el escupitajo. Así es. Con el detalle, como diría Facundo Cabral, de que el que acepta un halago empieza a ser dominado. Entonces, con mucha sabiduría para el halago y con mucha madurez para el escupitajo y la crítica, ¿no? ¿Cuál es la característica del odiador? Me pones en una situación complicada porque no quisiera rajar, ¿no? de los detractores. Pero entre algunas características uno podría decir que es un poco de resentimiento porque, a ver,
El que critica al abogado que aparece en redes sociales, y yo lo he visto, ¿ah? Yo he visto gente que critica y dice, qué cosa hace en el Instagram, qué cosa hace en el TikTok. Y cuando ellos tienen la oportunidad de hacerlo, ¡ay, lo vieras! Pero es el primerito en hacerlo. Así es. Entonces creo que la primera característica es que es una aspiración a algo que ellos quisieran tener, pero no pueden tener. Ujú. Hay que recibirlo con madurez. Obviamente, sabiendo de quién viene la crítica. Porque si en alguna red social te critica, no sé, Aventurero 3500, a mí me resbala. Claro. Pues, ¿quién será? ¿Será alguien en su Obvio. computadora tomando su leche al mediodía? ¿No? Ujú. Entonces, no me importa ese tipo de crítica. Me importa el tipo de crítica que normalmente es constructiva, de alguien que de verdad te ha escuchado y dice, Jefferson, me parece que en esta partecita sí te has equivocado. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. Hay un miembro, no vale decir el nombre en este momento, pero hay un miembro, en el Perú nosotros tenemos la Junta Nacional de Justicia, Ya. que es la encargada de designar jueces y fiscales en nuestro Ujú. país. Y como ustedes ya saben, yo he publicado en Editorial de LP una colección de libros de audiencias previas. Sí. Audiencia de prisión preventiva, tutela de derecho, control de plazo, inadmisión de diligencias. Y un miembro de la Junta Nacional de Justicia un día me encuentra en una universidad y me dice, Jefferson, quiero hablar contigo, he leído tus libros. Y me dice, me parece muy bien, pero ¿sabes qué? Me hubiera gustado que también tenga desarrollado los principios del proceso. Entonces, no lo hacen mala leche. Claro. O sea, no lo hacen decir eres Claro. malo en lo que haces, qué pésimo. Sino lo por que aportar. construyes. Sino lo hacen en una onda de construcción. Así Esa es. es la crítica que uno puede recibir naturalmente. Pero el crítico que es para destruir, Claro, es otra normalmente cosa. es algo que quiere, lo que tú tienes. Y permítanme, cierro con esta frase. La envidia es la mejor forma de halago. Así que yo estoy feliz cuando alguien me dice que eres un pésimo abogado, que eso lo haces mal, yo estoy contento. Ya nos hemos bañado en aceite. ¿Cómo cuida su salud mental Jefferson Moreno Nieves? Eso es muy importante. Yo me refugio en mi familia. Ya. Uno cuida lo que más quiere. Ujú. Nunca vas a ver de mí la exposición innecesaria a mi familia. Nunca. Nunca, 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 nunca. Aunque exista crítica innecesaria y demás, nunca me vas a ver exponer a mi familia. El único lugar donde soy yo mismo, el único lugar donde soy feliz, es en mi hogar. Ahí uno se siente bien, ahí uno se siente cómodo. ¿Dónde me siento adicionalmente cómodo? Conociendo a personas sinceras, conociendo amigos. Por ejemplo, ustedes me parecen personas sinceras y se los voy a Muchas decir así gracias. abiertamente. Muy amable. Porque además, si ustedes me cayeran muy mal y me parecieran no sinceros, hipócritas, yo se los diría abiertamente. Claro. Probablemente no compartiríamos ni un vaso de café como el que estamos tomando en este momento. Probablemente terminaríamos este podcast y lo primero que quisiera es irme a mi casa. Sí. Pero no, lo primero que quiero terminando este podcast es invitarlos a comer algo, conversar. Muchas gracias. Ese es el Así desfogue es. del abogado. Ujú. Conocer buenas personas. Somos tantos en el mundo, pero son tan pocas las personas con las que tú te puedes sentar en sinceridad y conversar abiertamente sin necesidad de poses, Así es. sin necesidad de fingir que no eres alguien que no eres, sin necesidad de guardarte algún comentario porque crees que alguien lo puede tomar a mal. Ese es el mejor momento en el que un abogado puede desfogar su familia y los buenos amigos. Ese es el espacio. Perfecto, doctor. Bueno, quisiera ir culminando con el espacio. Tal vez algún consejo que usted podría dar a los estudiantes de Derecho que están recién empezando esta carrera o los abogados que están saliendo a libre ejercicio. En el Perú hay 2 jugadores de fútbol. Ojalá ustedes los escuchen porque les han metido gol en algún momento. Cristian Cueva, el 10 de la selección peruana en algún momento. Alguien muy talentoso. Ese chico Ya. nació con una pierna habilidosa. Y por otro lado está Aldo Corso. Alguien dijo en algún momento que era alguien muy malo, se tropezaba con sus propios pies, pero muy disciplinado, muy adecuado, con una dieta estricta. Hoy día Cristian Cuevas no tiene equipo para jugar y Aldo Corso es indiscutible en la selección peruana.
Entonces, el mejor consejo que yo le puedo dar a un estudiante es: el esfuerzo siempre le gana al talento. Tú puedes ser un Christian Cueve, es decir, un talentoso, pero sin esfuerzo, Claro. sin dedicación, sin disciplina, y nunca vas a llegar lejos. Probablemente tengas algún momento de gloria, pero no te vas a mantener en el tiempo. Pero si tú eres un disciplinado, aunque no tengas talento, vas a trascender en la vida. Un Aldo Corzo, no talentoso, pero disciplinado. Y mira, es nuestro mejor lateral derecho en el Perú. Entonces, si tú logras combinar talento más disciplina, nadie te va a detener. Nadie. Y si no tienes talento, no te preocupes. Sé disciplinado. Y aún así vas a poder llegar lejos. Ese es el mejor consejo que yo le podría dar a un estudiante. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este espacio. Considero que ha sido bastante importante el poder compartir conocimientos jurídicos, personales, profesionales, familiares, que van contribuyendo también con el ejercicio de la profesión, ¿no? Con estos estudiantes que quieren seguir progresando, que quieren mirar en otros profesionales del futuro de ellos también. Ha sido un espacio bastante didáctico, bastante entretenido. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Doc. Agradecemos, vuelvo y repito, a Roger, a usted por haber venido. Para nosotros es una experiencia nueva el que Ergo Podcast se siga posicionando, que siga teniendo su acogida, que podemos llegar ahora al Perú, mañana más tarde llegaremos a otros lugares y podamos seguir haciendo alianzas también, tanto con LP como con usted. Soñar, ¿no? Nunca está de más del poder tal vez pensar en un futuro, hacer un conversatorio con grandes juristas, poder juntar a Perú con Ecuador, o tal vez irnos a Perú también. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que se ha podido lograr, toda una experiencia desde el momento de irles a ver hasta el momento de regresar, el estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Como decía Doc, a veces uno se abre con personas que considera que tiene que hacerlo. Sí. Yo me he sentado con varios profesionales del derecho y bueno, puedo decir que con todos hemos mantenido un excelente contacto. Nos hemos sentado con los mejores abogados de este país, ahora con uno de los mejores, por no decir el mejor de Perú. Y la humildad es una característica en cada uno de estos profesionales y es por eso que han llegado a donde han llegado. Tal vez la persona que no puede estar sentada aquí es porque tal vez le falta eso, ¿no? Entonces, Doc, muchas gracias. Y no vayan a cortar esta última parte, por favor. Pero quiero volver a repetir que ustedes son un espacio serio, son un espacio profesional, son un espacio de mucho trabajo. Si así tuviéramos más, probablemente nuestras sociedades, probablemente todo Sudamérica seríamos mucho más unidos, probablemente estaríamos mucho más preparados. Así que lo único que yo quiero decir para cerrar es, quiero felicitarlos. Y a tu esposa, a David, a todo el equipo, porque sé que hacen un gran trabajo. Los he visto y estoy muy honrado de estar sentado con ustedes. Ojalá no sea la última. Seguro que no. Y ojo, dejo aquel mensaje. Si es de ida, es de vuelta. Así es. Si yo he venido ahora para Ecuador, ustedes tienen que ir para Perú ahora. Así que queden compromiso con Roger, además ya organizar. Él es mi financista. Así que con él... O sea que es nuestro financista también. Totalmente. Encantado. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos. Muchísimas gracias. Gracias. Encantado de conocerlos. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Casos, lo que la justicia no vio. Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.